vamos a estar poniéndonos y sacándonos la cosita para la traducción. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Estamos, como ya dijeron, con Ariel Florencia Richards, autora de Inacabada, y las olas son siempre las mismas. Vanessa Springora, autora del Consentimiento y el nombre del padre. Neige Sino, autora de Mi francés es pésimo, La vie de Gats, Le Camion, y también la obra Triste Tigre, que es sobre la que hablaremos hoy. Y como acaban de contarles, estos libros narran de distintas maneras vivencias personales bastante duras que estas tres escritoras han tenido en sus vidas, de abuso, de búsqueda de identidad, de violación, de violencia perpetrada por personas específicas, pero también por la sociedad completa. Son obras que van mucho más allá de lo personal y de las cuales yo creo que de alguna manera todos terminamos siendo parte. De nuevo, gracias por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Y es un honor estar con este grupo de escritoras. Este conversatorio se llama Narrar lo vivido y ustedes tres han transformado experiencias personales muy dolorosas en obras literarias colectivas. Siempre me pregunto esto, ¿cuánto de la historia propia le pertenece a uno y cuánto le pertenece a los otros protagonistas de la historia de uno? Y si existen límites en ese sentido éticos y estéticos para narrar lo que uno ha vivido. Adelante. ¿Quién quiere partir? Hola. Hola. Je vais parler en français parce que malheureusement mon espagnol n'est pas suffisamment bon pour répondre sur une question aussi difficile. C'est vrai que moi j'ai une expérience un petit peu particulière qui est que avant d'écrire, je me suis retrouvée personnage d'un livre, enfin de plusieurs livres d'ailleurs, de l'auteur dont je dénonce les agissements dans le consentement. Et c'est une expérience un peu terrible de dépersonnalisation, de dépossession de soi, quand on se retrouve comme ça doublement exploité, je veux dire, et aussi avec la libye de la littérature, quand on devient un personnage de livre. Et donc cette question de l'éthique, c'est une question que je me pose systématiquement aujourd'hui. Alors d'abord parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le consentement et qui me paraît assez évident qu'il me serait impossible d'écrire un livre et de faire rentrer dans ce livre des personnages réels, des personnes réelles qui, sans qu'elles acceptent d'y être. En tout cas, ce que je fais, mais ça me concerne et c'est la propre limite que je m'impose à moi, c'est de soumettre les paragraphes qui concernent certaines personnes, de leur soumettre avant évidemment la parution. Ça, c'est ma petite boîte à outils personnelle déontologique que je me suis fixée. Mais ensuite, c'est vrai que ça reste quand même très compliqué parce qu'on part d'expériences qui sont individuelles, avec le souhait de faire écho à des expériences qui sont évidemment collectives. Et on écrit avec ce va-et-vient, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, je fais rentrer mon expérience, mais c'est pas la mienne qui compte. Je suis pas individuelle. Enfin, c'est pas voilà, le livre n'est pas uniquement le récit de ma propre expérience, mais il en sert la totalité de toutes les jeunes filles qui ont vécu, notamment, enfin là je parle du consentement, l'histoire que j'ai vécue. Donc c'est une parmi d'autres et parmi des milliers d'autres. Je vais passer le micro. Gracias. Es muy complicado, me parece súper complicado. Mientras hablaba Vanessa, yo me pregunté qué hubiera pasado si yo les hubiera pedido su consentimiento a las personas que meto en Triste Tigre, no hubiera habido libro, ¿no? Entonces, es algo extraño donde
trabajo autobiográfico es un material que hace que te das cuenta que escribir sobre un material que te parece que es tuyo, que te pertenece, como decía Carmen, siempre incluye otras personas. ¿Cómo voy a armar este relato hablando solo de mí? Cuando es un relato que incluye, en el caso de Triste Tigre, que es el relato, bueno, relato y reflexión sobre lo que me ha pasado en la infancia, que es haber sido víctima de violación de parte de mi padrastro, pues obviamente incluye el padrastro, la familia, la madre, los hermanos, luego incluye a mi pareja, mis amigos, las personas que me han acompañado, la abogada que estuvo en el juicio, y luego mi propia hija, o sea, incluye un montón de personas. Y es cierto que al momento de escribir, como yo no tenía idea de qué iba a pasar con este libro, incluso no sabía de manera cierta si lo iba a publicar y si iba a existir para un público fuera del círculo que yo decidiera, me dio mucha libertad y me permitió esta crueldad absoluta de decidir al principio qué quiero, qué necesito para este libro. Y luego corté algunas cosas para proteger a algunas personas y protegerme a mí de un juicio por difamación y cosas así, ¿no? Pero sí, está irresuelto. Yo creo que depende de cada proyecto, de cuánto estás dispuesto a sacrificar para que lo que necesitas del material esté ahí, ¿no? Y creo que sí, depende de cada proceso. Lo ideal sería tener el consentimiento de las personas, obviamente, pero en este caso en específico, ¿cómo lo voy a tener? Todos me van a decir que no. Todos me van a decir que no, que además es un tema que nadie quiere que salga a la luz, ¿no? Incluso la gente que te dice que sí. Me acuerdo cuando mi madre leyó el manuscrito antes de que saliera, ella me dijo, qué maravilla que escribiste esto para ti, has de sentirte mucho mejor, pero no veo el interés en publicar eso, en buscar un editor. Y era cierto, o sea, no era para castrarme ni nada, era algo que le salía natural. No entendía por qué este libro, por qué tenía yo la necesidad de que este libro saliera a la luz, cuando ella me había apoyado mucho en mis otros trabajos, que eran trabajos de ficción. Entonces, bueno, perdón, no contesto. Pero está bien, es que no puedo contestar, ¿no? Dudas. Es algo tan complejo. Gracias por la pregunta y también gracias por venir. Un honor estar acá con estas autoras maravillosas y con la Carmen Gloria. Gracias, Chantal. En mi caso yo, a ver, me sirve doblemente esta pregunta porque estoy escribiendo una novela en este momento cuya fuente es la madre del artista que estoy escribiendo y ella me ha exigido leer, digamos, lo que voy a publicar. Y me parece muy interesante fragmentar la novela y quizás solamente compartirle algunas de las partes que, pues estoy mirando acá a mi editora como para ver si alguna de las partes para ver si es que ella de alguna manera aprueba eso o no, porque también puede tener una opinión al respecto, puede querer cambiarla. Cuando un testimonio pasa por un cuerpo se vuelve subjetivo y por lo tanto se vuelve parcial de alguna manera. Pero me parece muy interesante eso y eso como táctica, digamos, de colectivizar una autoría, digamos, cuando no es tu propia voz la única que está en la novela. Y en el caso de Inacabada, que es una historia muy particular entre yo y mi madre, ocurrió que sí la novela fue escrita para una intimidad, que era la mía, en trabajo con mi editora, y llegó el momento en que el libro se iba a publicar y conversamos con La Paz Balmaceda si es que esto pasaba o no por la lectura de mi mamá. El libro la involucra a ella directamente. Y La Paz me dijo, sí, mándasela. Y se la mandé y ella no la quiso leer. Me dijo, yo confío en que lo que está ahí, digamos, pasa por tu propio juicio. Lo que nos dio permiso también para pedirle la foto de la portada, que aparecemos las dos. Entonces, de alguna manera se incluyó su presencia. Sin embargo, lo que está ahí no necesariamente iba a ser del gusto de mi madre.
no sé si le va a gustar verse reflejada como una mamá que no quiere ver a su hija transgénero como es. Pero en ese sentido me parecía que también incomodaba y por lo mismo generaba una conversación post la escritura del libro que podía ser interesante. Pero ocurrió lo contrario, en el fondo, como que sí le compartí el manuscrito y ella misma decidió negarse. Pero me parece que hay una serie de tácticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo volvemos la escritura permeable, digamos. Porque me imagino que los fragmentos que compartiste, ¿qué pasa si te dicen como, esa no soy yo, o eso no lo dije así? Claro. Interesante. Y bueno, y hay un protagonista que tampoco dio su consentimiento, obviamente, ni lo habría hecho. Ni nos importó. Oui, oui, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, c'est évident. Je n'ai pas demandé son consentement à Gabriel Matzneff, évidemment. Mais je veux juste rebondir, parce qu'en vous écoutant, en fait, je me dis, je m'étais jamais posé la question auparavant, je me demande si finalement, on n'a pas inventé le roman pour répondre à cette difficulté, au bout d'un moment, est-ce que la fiction, ce qu'on appelle la fiction, le roman, finalement n'est pas né de la nécessité de se protéger en tant qu'auteur et de pouvoir conserver sa liberté, finalement, de dire et d'écrire ce qu'on veut, hein. Cierto. De alguna manera, sobre todo los libros de Vanessa y Nech, pero también de alguna manera la autoridad materna en el tuyo, atacan el poder, ¿no? Vanessa habla en su libro específicamente de atrapar al cazador en su propia trampa. Me encanta eso. Y Nech elige para su portada un tigre subyugado, ¿no? ¿Cuánto de sus obras es un ataque al poder? Sí, en mi caso yo creo que sería interesante contestar a esta pregunta. Es que este libro es un díptico. El otro libro todavía no sale en español, se llama La Realidad. Y es un libro autobiográfico, escrito como es un relato mezclado con ensayo, citas literarias, etc. Es autobiográfico, parte de entonces el mismo tono, digamos, pero la relación con el poder es totalmente distinta. En Triste Tigre hablo de una experiencia en la cual he sido víctima, ¿no? Entonces, de algún modo, se considera este personaje como la que no ha tenido poder, ha sido dominada por un poderoso. Pero a la vez, la escritura es un poder, lo que acabamos de decir, sí. El poder de decidir qué es lo que pones, qué es lo que no pones, ¿no? Entonces, hay una lucha, un conflicto entre esta mujer y este tigre, entre la palabra y la dominación física, todo esto. Y en este lugar, me pregunto también en algún momento del libro, ¿cómo voy a hacer para que este poder, el poder de escribir, el poder de la palabra, no me sirva para dominar a mi lector, para imponer mi punto de vista, para otra vez crear esta situación de dominación que siempre entra en juego cuando se trata de una conversación? Porque como he sido víctima, tengo la legitimidad total de hablar de lo que hablo en el libro, ¿no? Me pongo en esta posición que es rara, porque es la posición de la persona que ha sido dominada, pero al momento de hablar, ningún lector puede decirme, no sabes, porque hablo de una experiencia que he vivido, íntima. Entonces estoy en una posición de legitimidad total, que eso me da un gran poder al momento de escribir. Y en el otro libro, que es también un libro autobiográfico, que me sitúo entonces con esta misma voz, es la misma persona, pero hablo de otro tema, hablo entre muchas otras cosas, pero hablo de qué ha sido para mí ser una mujer extranjera que viene de un lugar colonizador, como Francia, como Europa, y vivir 20 años en México, intentando relacionarme con gente que representa para mí la alteridad, que son las personas indígenas de México. Y las relaciones de poder ahí es al revés, ¿no? Soy una persona privilegiada, a mi pesar, no he decidido esto, pero así es. Y entonces hablo de una relación de poder en la cual yo soy la persona que tiene el poder, pero a nivel de palabra no tengo legitimidad. Porque
hablo desde esta postura de privilegio que me hace ciega. Entonces hay como un diálogo entre los dos libros para cuestionar el poder de la palabra en relación a la posición desde donde hablas. Y otra vez no puedo contestar, ¿no? Pero quiero en los dos libros visibilizar estas fuerzas que siempre entran en juego al momento de negociar, porque no veo otra palabra, ¿no? La verdad, la versión de la historia siempre es una negociación entre varias voces, voces que tienen poder y voces que no lo tienen. Y una siempre no es tan evidente, uno no tiene una identidad fija que la pone en una posición de poder o no poder, uno viaja entre categorías que hacen que en algunos momentos eres la que lo tiene y en otros momentos la que no lo tiene. Y bueno, pues quería poner eso en evidencia en el libro, en los dos libros, sin resolverlo, también para que la idea es esa conversación con la persona que lee, que es cómo me sitúo yo en mi círculo social, en mi vida, en mi relación con la historia, porque todos somos también productos de la historia en la cual estamos, y qué hago con este poder que tengo o que no tengo. Perdón, es muy largo, pero... Muy cortito, quiero preguntarte algo. ¿Tú sentiste después de publicar el libro que se hacía como algo de justicia por segunda vez? Claro que no. No. No, claro que no. O sea, bueno, depende, ¿no? ¿Cómo vas a definir esto? Pero, ¿qué quieres decir con esto? Que si no, porque es imposible, estoy de acuerdo contigo en que es imposible lograr después de esto un equilibrio de poder que obviamente no hubo ni nunca habrá, pero como de percibir al que era, entre comillas, todopoderoso, combatirlo con otro tipo de poder, que es el poder de la palabra y el poder de la historia escrita. Y que 8 años en la cárcel, ahora además tiene este libro en la librería. Esto podría funcionar si el libro fuera, como en el juicio, enfatizar mi punto de vista para recuperar mi lugar, pero no es lo que hago en el libro. No, es verdad. En el libro intento tener una reflexión muy compleja. No estoy escribiendo este libro para defender mi punto de vista, para hacer existir. O sea, ya hubo un juicio. La justicia ya hubo justicia en mi caso. Entonces... Sí, te entiendo. Es un libro que cuestiona más que establece. Sí, y además es interesante, en español no es tan claro esta relación entre, en francés, faire justice, hacer justicia, tiene varios sentidos, y uno de los sentidos es rendirle el sentido a las palabras, ¿no? Faire justice, c'est-à-dire describir algo de una manera más justa. Y este juego entre justo y justicia es interesante, ¿no? Porque al momento de escribir yo no busco justicia, busco lo justo, busco el lugar justo para la voz narrativa, busco la manera justa de poner palabras, busco palabras que no han sido usadas para describir las cosas que necesito. En fin, estoy en una búsqueda de justeza más que en búsqueda de justicia. Que son como planos que se... Entiendo también que me hagas esa pregunta porque es algo muy turbio, pero al momento de escribir buscas la precisión. Yo no busco ni venganza ni nada, o sea, es otro plano. Busco algo que es primeramente estético y político. Entonces, sí tiene que ver con algo con un deseo de justicia, ¿no? que te hace que nace el libro, pero sí es complicado. No, está perfecto. En mi caso no hay una denuncia, no hay un crimen, no hay un abuso tampoco, pero sí hay control. Control que ejerce cierto poder, ¿no es cierto? Y hay opresión también. Entonces, pensaba que en mi caso, el libro como tecnología, digamos, transformadora, no como curadora, no sé si creo en eso, pero sí como con cierta potencia transformadora, me hizo observarme a mí misma cómplice de mi propia opresión, de alguna manera. Es decir, como que yo decidí transitar de género a los 37 años porque creía que antes era imposible.
y culpaba a mi madre por esa imposibilidad, de alguna manera. O la responsabilizaba a ella o decía, no lo voy a hacer porque le voy a hacer daño. Y por ahí en la tercera formulación empecé a aparecer yo, digamos. Era como, yo no le quiero hacer daño a ella porque ella es frágil y ella ha sufrido. Y me di cuenta que estaba desviando la autoría de esa opresión hacia ella, digamos. Y eso es, digamos, bastante clásico de como cubrir algo. Y de alguna manera yo había sido coautora de esa opresión de 37 años. Y fue el libro y la formulación de la literatura la que me hizo darme cuenta de eso, digamos, como que en el fondo había una persona que sostenía también el pacto de silencio que era yo. Y eso fue muy interesante. Vanessa. Oui, moi, sur la question du pouvoir, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, et par Ariel et par Neige, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est vrai que quand on est dans une époque où on nous dit aussi que une époque du numérique, des écrans qui est dominée par l'image, je suis assez perplexe et étonnée et pour moi, c'est vraiment un enchantement de voir que des livres comme ceux-là, enfin ceux qu'on a écrits, finalement, ont un tel pouvoir dans la société. Et de redécouvrir, comme j'ai aussi un passé, et je travaille encore un petit peu comme éditrice, c'est quand même une grande fierté de voir qu'aujourd'hui encore, les livres peuvent avoir un tel effet, sont aussi effectifs dans la société. Alors, parce qu'on a vu évidemment des lois qui ont été modifiées, des hashtags qui se sont créés après la création après la publication de certains livres, qui ont créé comme ça justement des phénomènes collectifs d'identification, qui ont suscité énormément de débats et pas seulement dans les mentalités, qui n'ont pas seulement changé les mentalités, mais y compris parfois même la législation. Donc c'est quand même à souligner, puisqu'on est dans un festival littéraire, de rappeler que sur la question du pouvoir, les mots et le travail littéraire restent quand même une arme aujourd'hui quand même redoutable, beaucoup plus qu'on ne le dit. Es verdad. Quisiera añadir algo porque me pareció interesante, como que si analizamos, no es el mismo poder, ¿no? O sea, tomar la palabra para imponer su versión, que es lo que hacen los que dominan en las estructuras de poder, es lo que hubieras podido hacer, ¿no? En lugar de usar el poder de la palabra para explorar verdades incómodas hasta para quien escribe. Y entonces me parece interesante también rechazar cierta posibilidad de abusar del poder que se nos da al momento de escribir, ¿no? Y decir, podría contar una historia que me pone en un lugar agradable para mí. Y lo que me parece interesante es que tal vez por haber estado en algún momento en un lugar de subyugación, de subalternidad, decides no usar este poder de esta forma. Y entonces ahí se abre todo un abanico de posibilidades. A propósito de eso, un poco, Vivian Gornick y Ariel No dicen que cuando uno va a escribir autoficción debe tener un compromiso absoluto con la verdad. Y se refiere más bien a la verdad personal y sostenida y no a esta verdad como absoluta. Pero ¿cómo manejan ustedes ese límite cuando la narrativa a veces tiene ciertas necesidades para describir situaciones, para diálogos, que no necesariamente la memoria recuerda de manera precisa? ¿Cómo lo hacen? Oui, alors je veux bien commencer, puisqu'effectivement, c'est une question que je me suis posée, surtout pour mon deuxième livre. Mais le premier, qui était un texte, Le consentement, que j'ai quand même mûri pendant des années. Donc, je dois dire que j'ai été très aidée par des choses que j'ai retrouvées, qui étaient mes journaux intimes d'adolescente. Mais évidemment, même en sollicitant sa mémoire et même en étant ultra
ultra lucide, on peut pas prétendre à une vérité objective parfaite, ni à une exhaustivité totale d'ailleurs. Donc même quand on est... C'est pour ça que le terme d'autofiction n'est pas si mauvais finalement. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, mais il y a quand même une réalité, c'est que dans les récits autobiographiques, on peut pas dire honnêtement que ça n'est que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc effectivement, il y a un travail qu'il faut faire entre les matériaux, par exemple, puisqu'on parle de littérature du réel. Moi, pour mon deuxième livre, j'ai aussi travaillé beaucoup sur des archives. Donc, c'est faire rentrer des choses qui sont objectives, qui sont incontestables, comme matériaux littéraires, en faire un matériau en soi. Mais après, évidemment, la mémoire, c'est déjà une recréation subjective de soi. Donc, on est déjà dans une reconstruction, une fiction. Et pour mon second livre, Le nom du père, en espagnol, j'ai dû effectivement même faire quelques petits chapitres que j'ai présentés comme des fictions et des romans, mais ce que je me suis imposé là encore une fois comme éthique personnelle de narratrice, c'est de l'indiquer pour le lecteur, c'est-à-dire à chaque fois de dire attention, là je ne suis plus dans le récit, il n'est jamais tout à fait objectif, mais en tout cas là je fais travailler mon imagination parce qu'il y a des choses pour combler les blancs de cette histoire, et moi-même d'ailleurs d'un point de vue presque sensoriel, pour pouvoir me représenter ce qu'a été par exemple l'enfance de mon grand-père dans ce village en Tchécoslovaquie. J'ai des éléments factuels que j'ai pu regrouper soit par des témoignages, soit par des livres que j'ai lus, soit par mon propre voyage. Mais après, je n'étais pas en 1912, donc je suis bien obligée effectivement d'inventer certains dialogues. Mais je le fais, c'est un mélange sur la base de choses que j'ai pu glaner comme ça ici ou là, et je l'indique toujours au lecteur. Voilà, ça c'est la limite que je me suis imposée, c'est de ne pas faire croire au lecteur que là c'est la vérité et pas la fiction. Voilà, je fais la distinction. Oui, je crois que tu viens de mentionner, en tout cas le centre de la question pour moi c'est ça, c'est le pacte avec le lecteur. La différence entre le travail autobiographique, le travail sur le réel, le travail où on se propose de travailler sur des faits vrais, et la fiction, c'est avant tout le pacte avec le lecteur, la lectrice. Moi, je le vois très clairement parce que j'ai écrit le même livre sous forme de fiction. Donc je perçois des différences très grandes, mais qui ont surtout à voir avec l'endroit où on se positionne par rapport à la personne qui lit. C'est-à-dire que si j'écris le même livre sous forme de fiction, je vais pouvoir me permettre d'inventer des choses qui vont me faire arriver à certaines vérités qui ne sont pas dans les faits. C'est ce qu'on appelle le mentir vrai, c'est ce que... Parfois, en inventant une histoire, on peut transmettre au lecteur une sensation plus vraie qu'en racontant les choses telles qu'elles sont arrivées. Dans Triste Tigre, je me l'interdis, c'est interdit. Et c'est très clair pour mon lecteur que je ne vais pas le faire. Je maintiens cette exigence. Quand je ne me souviens pas, je vous dirai je ne me souviens pas. Quand je ne suis pas sûre, je veux dire je ne me souviens pas très bien, je ne suis pas sûre. Donc on perd quelque chose, on perd cette très grande puissance de la fiction, de l'invention, de l'imagination pour reconstruire ce qui n'a pas eu lieu, mais on gagne quelque chose d'assez bizarre. Et je n'ai pas encore vraiment compris où est cette chose qui est gagnée, mais je sens bien que c'est très différent. Je ne saurais pas exactement comment le dire. Emmanuel Carrère, dans une de ses interviews où il parlait de ça, parce qu'il a beaucoup réfléchi sur ces sujets, puisqu'il a commencé par écrire des romans, et il disait même que quand on écrit les noms des personnes réelles, ça semble rien, ça pourrait être inventé. Au lieu de dire Pépito, on pourrait dire Fulano, mais dans ma vie, il s'appelait Pépito. Si je mets le vrai nom, ça change quelque chose pour l'auteur et aussi pour le pacte de lecture. Et ça, c'est encore assez mystérieux pour moi. Je ne l'ai pas élucidé. Interesante. Me gustaría estar ahí sentada también como escuchándolas a ellas dos. La verdad como que, bueno, puedo hablar de Inacabada, que a mí me pasó algo como muy particular con lo que era cierto. El tránsito de género yo lo empecé pre-pandemia, que acá vivimos un estallido social como muy importante,
acompañaba un movimiento feminista muy fuerte en las calles, en la que parecía que el panorama nacional se estaba como reconfigurando. Entonces me metí en esa ola de transformación, dije yo, acá también cambio. Pero no sabía que iba a venir la pandemia, entonces lo único que hice antes de la pandemia fue ir a la casa de mi mamá y sacar del álbum familiar las fotos que a mí me hablaban, de alguna manera. Y ese hecho, que mi mamá lo interpretó como un despedazamiento del relato familiar, para mí era una manera de reconfigurar una historia, ¿ya? Entonces, cuando la novela sale, Lina Meruane tiene como la generosidad de escribir una línea y dice como, aquí la autora hace un acto político de narrarse en femenino desde su infancia, ¿ya? Eso era solo posible si yo reconfiguraba algo cierto, un archivo material. Digamos, la foto es la misma, es análoga. El momento, la lectura de esa foto era distinta para mi madre que para mí. Y durante pandemia, el tránsito es algo muy social, ¿no es cierto? Tiene su confirmación social. La primera vez que te dicen ella en la calle o que te llaman por el nombre que tú elegiste, eso es social. Y el confinamiento del COVID fue todo menos eso, digamos. Entonces no tenía yo esa confirmación social de que estaba como en tránsito. Entonces había comprado en una feria de arte impreso un cartel de un colectivo argentino que recuperan frases de boleros y de canciones antiguas y los imprimen en risografía y decía, algo maravilloso está ocurriendo. Ese era como el cartel que puse sobre mi espejo. Entonces, ahí era donde yo iba a confirmar que el tránsito estaba ocurriendo en el espejo, digamos, y que algo maravilloso estaba ocurriendo, y eso era cierto, digamos, era la verdad. Y sin embargo, a varias comunas de distancia había una madre a la que se le estaba desapareciendo su hijo y que estaba viviendo ese mismo proceso como un duelo. Y eso también era cierto para ella. Entonces, ambas teníamos nuestras verdades a propósito de un mismo suceso. Y eso a mí me maravilló y me hizo crear un prisma a través del cual yo podía escribir la novela sin que solo algo maravilloso estuviera ocurriendo, sino que la muerte también estuviera presente. Y ahí la figura que me sirve mucho es la de la Piedad, la madre que recoge al Cristo o al Hijo muerto. Y en la Piedad, acá si es que tienen tiempo pueden ir a ver, hay una muy buena reproducción de la Piedad de la Piedad de Miguel Ángel en el cementerio número 1, que era de la familia Brown, creo, sí, y la donaron al cementerio. La Piedad era simultáneamente algo maravilloso ocurriendo y la muerte de un hijo. Entonces esa imagen se transformó en la encarnación, o mejor metáfora, de una verdad que era doble, digamos. Ayer escuché a Nech pronunciar la palabra vergüenza, también la palabra rabia, en alguna entrevista, también Vanessa. ¿Por qué? Tengo varias preguntas aquí, voy a tratar de juntarlas porque no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué los agredidos sentimos vergüenza de contar que hemos sido agredidos? Me gustaría saber cuáles fueron las emociones con las que más tuvieron que combatir mientras escribían, pensando que Flaubert tenía esta teoría de que emocionalmente había que estar un poco distanciado del sujeto y el objeto narrado para que el texto quedara más puro y la narración no se volviera una nebulosa, ¿no? Entonces la pregunta más o menos, ¿se puede mantener distancia emocional cuando uno narra lo vivido? Y dos, ¿cuáles son las emociones que entorpecen o ayudan en ese camino? Sí, se puede contestar de varias formas a esta pregunta, ¿no? Pero creo que también es algo que hemos integrado, la idea de que para que algo sea válido literariamente o a nivel de pensamiento, tenemos que controlar las emociones. Y yo también integré esa información, ¿no? Integré esa información que
un relato vergonzoso, triste, doloroso, eso le iba a restar calidad literaria al relato, de alguna manera. Y obviamente me di cuenta con la escritura de Triste Tigre que no iba a poder escribir este libro si quiero mantener esta exigencia que hablábamos, ¿no? De búsqueda de la verdad, búsqueda de cierta honestidad intelectual. Tengo que tomar en cuenta las emociones propias, pero también las que sé que voy a provocar en el que lee. Entonces las primeras páginas del libro son muy violentas, pero están ahí para que esté muy claro que esta intensidad de que es doloroso leer cierto tipo de narraciones, porque hay temas dolorosos para el que escribe, para el que lee, para la sociedad que no quiere ver esto, ahí va a estar. Esta intensidad la vamos a tomar en cuenta y no sé bien cómo la voy a manejar, pero no voy a fingir que no está. Y eso me obligó a un ejercicio que no estoy acostumbrada. Yo tengo una formación intelectual que, como digo otra vez, ¿no? Me ha enseñado que lo emocional le quita calidad a tu pensamiento. Y ha sido un ejercicio bastante interesante, como de trabajar con esto, trabajar con esa realidad de que el dolor, la intensidad tienen un poder de verdad, tienen un poder que está relacionado al pensamiento, que las emociones nos guían también en ese camino del pensar, que pensar de manera fría no es pensar. Pensar de manera fría es imponer una idea abstracta a la realidad y sabemos que de ahí también se pierde, se resta algo. Entonces, pues puede ser una forma, ¿no? de abordar ese problema y de evitar contestar sobre el tema de la vergüenza. Moi, j'ai l'impression, c'est très juste tout ce que tu dis, j'ai l'impression que la distance, c'est aussi déjà celle du langage. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que la distanciation, elle se fait finalement par cette médiation des mots au moment où on écrit. Et ce qui ne veut pas dire qu'on édulcore les sentiments, les émotions. Au contraire, c'est le véhicule par lequel on va pouvoir les transmettre et les partager avec les lecteurs. Mais en même temps, par cette médiation, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas juste un bloc d'affect qui est en train de déverser sur les autres ses propres rages, honte, sentiments, ou émotions qui nous traversent. Donc ça, c'est quand même assez magique, je trouve, ce processus de l'écriture pour ça, parce que c'est aussi déjà à ce moment-là un processus de partage. Alors comme tu disais au début, soit on écrit au départ pour soi, mais enfin, je pense que toi comme moi, en fait, on venant quand même soit du milieu universitaire, moi de l'édition, quand même au moment où on écrit, l'idée d'écrire pour les autres et pas uniquement pour soi. Mais c'est vrai que ce moment-là, en fait, de partage, qui n'a rien à voir avec la question du pouvoir ou de la domination. Enfin, on essaye, je pense, toi comme moi aussi, et sans doute Ariel aussi, que j'ai hâte de lire. De la même manière, on essaye de ne pas instaurer ce rapport-là. Il y a aussi, je pense, le respect, c'est ni la domination du lecteur, mais ni le fait non plus de l'ensevelir sous quelque chose qu'il ne pourrait pas gérer, qui serait notre propre chagrin, notre propre dévastation intérieure. Il ne s'agit pas de ça, en fait, mais au contraire, partager avec les lecteurs, avec les autres, ce qui peut nous aider collectivement à comprendre nos réalités, à les nommer déjà, à les faire apparaître, donc à aider à les penser, à réfléchir dessus tous ensemble, mais aussi peut-être, comme je disais au début de la conversation, à modifier un petit peu justement le regard, les mentalités sur certaines choses, ou à nous interroger, comme tu le dis, Neige, c'est-à-dire parfois aussi, on ne sait pas, livrer des questions sur lesquelles nous n'avons pas aussi de réponse. Donc, c'est ce que je veux dire, ça peut paraître un peu intellectuel, mais c'est que même la question de la rage ou de la colère, moi, je me la suis beaucoup posée parce que c'est d'ailleurs le prologue du consentement. Je dis, je tourne en rond dans ma cage depuis des années, que j'ai des rêves, des cauchemars de meurtre, de vengeance, etc. Mais
tout de suite, dès le prologue, je passe à autre chose qui est que justement j'ai trouvé la solution qui est une solution alternative au meurtre ou j'aurais pu dire au suicide, qui est de finalement enfermer le chasseur dans un livre. Et là, tout d'un coup, c'est moi qui reprends le pouvoir sur mon histoire, mais aussi sur mes émotions et sur tout ce qui m'empêche ou m'envahit ou m'empêche de vivre ma vie. Voilà. Ouais. Qué bonito. Pensaba que la vergüenza igual se pierde. Es bonito, como si se te pierden las llaves, ¿viste? Si te pierdes la clave la vergüenza también se pierde y es raro que se pierda. Porque desaparece y también te das cuenta de lo temporal que es que algo te dé vergüenza. Y en ese sentido tiene algo de práctica, la pérdida, ¿viste el poema de Bishop? Digamos, como perder algo cada día. La vergüenza igual se pierde, porque eso por un lado, pensaba mientras hablaban estas compañeras brillantes, pero después pensaba que, por ejemplo, mis emociones, el momento en que escribo es un momento más corporal que emocional para mí. En el fondo necesito que el escritorio esté despejado, que haya un café, digamos, y que no haya como nada que me moleste los codos. Es casi como físico, no es un momento emocional, para mí por lo menos, un momento más corporal. Entonces no escribo con vergüenza ni con rabia en ese momento, estoy escribiendo ojalá con lucidez, eso es como lo que espero tener. Pero sí la vergüenza, la rabia, la tristeza son emociones que aparecen para mí en el espacio curativo de sacar afuera un proceso que para mí no es la literatura, es el diván de la terapia. Digamos, como yo ahí me sané, no me sané en mi escritorio escribiendo una novela. Y estaba con una especialista que era capaz de recibir, digamos, y trabajar profesionalmente una herida, digamos. Entonces, como que, y eso como que se lo digo a las alumnas y alumnos que tengo en talleres, digamos, la escritura terapéutica es una cosa que yo cuestiono mucho, digamos. Para mí hay terapeutas, digamos, que estudiaron, digamos, cómo acompañarte en un proceso. Entonces el momento de escritura para mí no es un momento en que me enfrente a la vergüenza o a la rabia como emoción, sino que como decía Vanessa, digamos, ¿qué hago con esto que descubrí? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo lo trasvasijo a una realidad que no es realidad, digamos, son palabras? Y en ese sentido es desconocido lo que puede pasar también con eso que estamos como volcando. Pero en el momento mismo yo, por ejemplo, he escrito cartas de amor llorando, ¿ya? Pero a un novio, digamos, a mi mamá. No, la novela no la escribí llorando como con una copa de vino y un cigarro como Carrie Bradshaw, como esa idea, como en mi caso no es real, digamos. Escribo en las mañanas, lo más temprano posible, con alguna idea que tenga fresca y que quiera como traspasar, o con una sonoridad que crea que como que las palabras calzan bien, pero no estoy enrabiada en el momento de la escritura y no estoy, porque ya pasó ese momento. Entonces, creo que también la distancia, lo que hablaba clave, lo que hablaba Nish, clave de la distancia en ese momento. Sí, hay un desplazamiento, ¿no? Pero cuando te escucho hablar, siento que en mi caso tenía la sensación de ser algo muy transgresivo. Y entonces es la vergüenza de hacer eso, ¿no? De estar haciendo algo totalmente prohibido en todos lados, de escribir un libro que no debería existir. Sí genera vergüenza o la sensación de que hoy, si alguien se entera que estoy escribiendo esto, ¿no? Como cargar esta humillación, pero a la vez, ayer hablábamos un poco de esto con Vanessa, son a nivel literario, a nivel artístico, cuando te das cuenta que estás tocando algo prohibido, algo que nadie hace, algo que nadie se atreve a hacer, es un material incandescente, te quema los dedos. Y eso te crea un entusiasmo. A mí, en mi caso, me creó un entusiasmo muy fuerte de escritura. Entonces, claro, vergüenza, rabia, pero igual lo que decía Vanessa, en un plano que no es el mismo plano que el plano personal, ¿no? A nivel personal, el tema vergüenza no es el mismo tema que la vergüenza que se siente al momento de escribir, ¿no? La rabia no es la misma también, ¿no? Es como
sí, no sé si es más abstracto, pero todo se traduce en un lenguaje que es el lenguaje del trabajo artístico. Entonces, de alguna manera, esta vergüenza que en la vida personal es algo que me limita, que me entristece, que me oprime, que me da mucha rabia, en la escritura es algo que me indica, por ahí vas, por ahí hay algo interesante, ¿no? Como el asco y sí, hay un libro de Annie Ernaux que se llama La vergüenza, en el cual dice que para ella es una guía, ¿no? Que si ahí es una sensación de una verdad absoluta, la vergüenza, ¿no? Es una emoción, no sé si una emoción, pero una percepción, digamos, que es totalmente irrepresible y que te indica que ahí hay un nudo de verdad del cual que te atrae como escritor. Te atrae los nudos de cosas que nadie puede explicar, pero a la vez sabes que es totalmente cierto. Y entonces sí, ¿no? Lo que tú decías, hay como un plano que es el plano personal, que todo se sufre, y el plano del momento creativo en el cual todo se transforma en una herramienta de trabajo. Y esa incomodidad que se enfrenta con valentía en el caso de ustedes, porque sigues por ese camino, que es el que a lo mejor instintivamente evitarías, ¿no? Pero para efectos de la literatura lo persigues. Yo creo que este como ninguneo a las emociones tiene harto que ver con el patriarcado y el ninguneo a lo que se ha conectado con lo femenino, ¿no? Como que esas eran nuestras, la razón, etc. Un poco. Y de hecho el género de la autoficción, o este género testimonial, o no sé cómo llamarlo, autobiográfico, es muy respetado cuando Stefan Zweig escribe El mundo de ayer y habla de sus amigos y su nostalgia por el mundo que fue, pero bastante ninguneado cuando somos nosotras las que relatamos algo de nuestras vidas. ¿Creen ustedes que el menosprecio a este género, en el caso de las mujeres, es alguna manera, o fue alguna manera, o es todavía una manera de mantenernos calladas? Est-ce que cette façon de déprécier l'écriture autobiographique écrite par des femmes, est-ce que c'est un moyen de nous maintenir dans le silence à nouveau, quoi? Quelque chose. Je voulais rebondir sur, justement, ça renvoie à Annie Ernaux, parce que on sait que c'est quand même une femme qui aujourd'hui a reçu le prix Nobel de littérature, et travaillant dans l'édition depuis un certain nombre d'années, je me souviens encore il y a 20 ans de gens qui parlait d'Annie Ernaux comme étant l'autrice qui n'avait strictement rien d'autre à raconter que la façon dont elle promenait ses enfants dans un supermarché en poussant son caddie et en faisant ses courses, qu'elle avait toujours des problèmes avec ses ovaires. Et voilà, en gros, c'était ça qu'on disait. Et je trouve ça effectivement incroyable, la façon dont ces récits ont pu être évidemment silenciés. Et on en parlait avec Neige, comme ils peuvent encore aujourd'hui être dénigrés. Il y a, moi, je ne sais combien de rencontres littéraires dans lesquelles j'ai dû me justifier. C'est-à-dire que, mon récit n'était pas narcissique, que c'était pas, voilà, mon histoire à moi, elle n'était que emblématique de dizaines de milliers, comme je disais tout à l'heure, d'histoires, etc. Mais aussi me justifier sur le fait que la littérature autobiographique, alors moi je parle de récits autobiographiques, mais pas forcément d'autofiction, parce que justement, à cause de ce pacte d'authenticité aussi avec le lecteur, mais donc je préfère l'expression récit autobiographique, mais tout le temps, j'ai dû me justifier sur le fait que c'était aussi l'histoire littéraire française, notamment, mais évidemment mondiale. Elle est construite sur deux jambes, une qui est la littérature de fiction, d'imagination, donc le roman, et puis la littérature autobiographique, surtout de Montaigne à Proust, en passant par Rousseau, Chateaubriand, enfin je veux dire tous les classiques qu'on étudie en littérature française sont quand même en grande partie la littérature autobiographique. Donc ça va être des journaux, ça va être des mémoires, ça va être des essais. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai lu beaucoup cette littérature
que je n'appelle pas littérature de témoignage, mais pourtant il me semble quand même que les textes, par exemple de Primo Levi ou même de Solzhenitsyn, ou les grands textes testimoniaux sont quand même des monuments de la littérature, et c'est absolument indéniable. Donc là, on n'est plus du tout dans la question du genre, mais on n'est pas dans la question du genre, je veux dire masculin ou féminin, mais on est dans la question du genre littéraire. Et il y a effectivement des genres qui sont plus méprisés que d'autres. Et là, notamment, ce qui relève de l'autobiographie, avec toujours ce soupçon qu'on s'accapare quelque chose pour parler de soi, et on s'accapare l'attention du lecteur, alors qu'en réalité, on en discutait hier avec Neige, je pense qu'on aborde la littérature d'un point de vue, du point de vue de l'imagination, ou même du réalisme, mais du roman, en tout cas réaliste, avec un point de vue en surplomb, ou qu'on le fasse par le biais de sa propre intimité de l'intérieur, en partant du sujet que l'on est, avec lequel on s'exprime, on parle toujours du même objet. C'est toujours la réalité quand même dont on essaye de dire quelque chose. Voilà. Et sur la question du genre féminin, c'est vrai que ce mépris est absolument terrible, parce que il fait qu'aujourd'hui, on revisite toute l'histoire de la littérature féminine, écrite par des femmes, en tout cas, et on s'aperçoit que la quantité d'œuvres qui ont été... Moi, tous les jours, ça me sidère de voir que des autrices qui sont absolument magnifiques, qui ont écrit des chefs-d'œuvre, sont totalement, étaient encore inconnues jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi le grand mérite de cette époque post-MeToo, c'est aussi de revisiter ce qu'on appelle aujourd'hui le matrimoine littéraire, et pas le patrimoine littéraire. Oui, et ce qui est assez curieux, c'est que une grande partie de ces œuvres écrites par des femmes, ça n'est pas de la littérature autobiographique. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de... c'est un peu bizarre. D'un côté, la critique qui voudrait que la seule chose qu'on a à dire, c'est ce qu'on a vu, puisqu'on a été enfermé dans notre cuisine toute la vie, c'est une façon de... Ah, je parle français, pardon. Perdón, me perdí. Es una forma de menospreciar nuestro trabajo, pero a la vez es curioso porque hay una cuestión de mercado ahí, hay una cuestión extraña que hace que esas categorías se vuelven categorías para analizar todo, ¿no? La cuestión identitaria se ha vuelto una cuestión de mercado. Hay una escritora italiana que se llama Claudia Durastanti, que habla mucho de esto, que dice que para una mujer joven hoy, para alguien que viene de cualquier minoría, hoy el mercado lo obliga, para sobresalir en el mercado del libro, a sacrificar una parte de su vida y a escribir algo autobiográfico. Entonces es algo muy raro, y es algo que yo vivo en carne propia, porque es mi quinto libro publicado, pero he escrito muchos más, y por casual, como si fueran mis otros libros sin interés. Lo que interesa al público es mi trabajo autobiográfico que cuenta la violación que yo viví de niña. Entonces, son problemas que no puedo resolver aquí, pero que me parece que hay fuerzas ahí contradictorias, y que el ninguneo a la literatura escrita por mujeres durante siglos no es el testimonio personal escrito por mujeres, es la tentativa de las mujeres de entrar en un territorio del cual han sido excluidas siempre, ¿no? Y entonces nos quieren mantener también en el autobiográfico. O sea, no es un complot, nadie quiere hacer esto así, ¿no? Pero hay fuerzas, digamos, fuerzas que quieren conservar las cosas como eran, ¿no? Y no tengo respuestas, pero lo estoy viviendo en estos procesos de los últimos años, digamos. Pensaba lo interesante que es los géneros, digamos, los géneros, lo femenino y lo masculino, pero también los géneros, que responden a intereses del mercado, pero también como al morbo de ciertas lectorías también. O sea, yo después de la novela Inacabada publiqué un ensayo sobre un arquitecto que generó otro tipo de preguntas, digamos. La pregunta ya no era como, disculpa, ¿cómo se tomó tu mamá tu tránsito? ¿O se hablan con tu mamá hoy día? La pregunta era como, ¿cómo influyó su arquitectura en el tema del género pasaba de lado? El tema del género, digamos, pasaba de lado porque el género era distinto, el género literario, digamos.
Sin embargo, me parece que están como contaminados, digamos, como la autoficción masculina, digamos, podría ser tema de otro panel. Pensaba en Maggie Nelson, una de mis escritoras favoritas, que en Los Argonautas, ella es crítica de arte además, entonces Los Argonautas cuenta cómo ella, en la medida en que se empieza a hacer visible su embarazo, va perdiendo legitimidad en los espacios intelectuales, digamos. En la medida en que se le empezaba a aparecer la guata, ya la pregunta no era como sobre el tema, sino sobre su salud, o sobre su cuerpo, o sobre cuánto tiempo le faltaba para dar a luz, digamos. Entonces me parece que están como muy mezcladas, digamos. Me encantó digamos, el roce que se despierta género. Me parece bellísimo. Y me parece que también como el interés y las preguntas que surgen a propósito de una escritura que a su vez emerja de una experiencia personal son distintas que de la ficción, digamos. En el fondo es como está vivo, qué pasó con él, digamos, en el caso de un abusador. O son preguntas legítimas, digamos, que son parte del relato. Versus si uno está haciendo una biografía de, qué sé yo, una monja del siglo XV que ya murió, digamos. Las preguntas son otras. Y en ese sentido muy interesante también, como que un poco, tampoco tengo una respuesta, pero... Muchas gracias. Tengo una última pregunta. ¿Qué es esta como bien pregunta de periodística, de programa de televisión? ¿Qué es lo mejor y lo peor que les pasó con la publicación de estos libros? A mí lo mejor, o pueden elegir una de las dos cosas. Yo me voy a quedar con lo mejor. No, lo mejor fue que la novela se ganó un premio que era muy cuantioso económicamente. Aquí hay una de las juradas, así que no sé si ir a decir eso, pero fue maravilloso a nivel económico, porque me permitió hacer mi operación de reasignación genital, ese premio. Decidí invertirlo en eso, que me pareció que tenía que ver con la novela. Y lo peor, bueno, dentro de lo mejor también hay una muy recuperación desde el humor de mi relación con mi mamá. Ya nos reímos, digamos, como de lo que genera. Mi mamá está en la portada de la novela, mi mamá está en la novela, y ya mi mamá está hasta acá con la novela, o sea, no quiere saber más. Entonces me tiene prohibido escribir de ella y en un sentido amoroso. Es como que búscate otro sujeto, digamos, como abandóname. Porque aparte como que todas las entrevistas, todas las, digamos, imágenes que circulan que tienen que ver con la novela la incluyen. Y ella es una profesora jubilada que no le interesa estar apareciendo digamos, en la prensa. Entonces, eso ha sido divertido, negativo. Y pensaba una cosa negativa, quizás, como que me pasó en la Feria del Libro de Buenos Aires, fue que me di cuenta que estaba invitada a hablar de género y no sé qué cosa más, versus en la mesa de al lado se estaba hablando como de literatura y política. Y yo dije como, hay una reducción, digamos, como que a lo mejor tiene que ver con la pregunta anterior, como que yo no tengo derecho a hablar de literatura y política, tengo derecho a hablar de género. Y qué interesante a lo mejor sería traer a el hombre heterosexual que está hablando de literatura y política a hablar de género y que una de nosotras pasara allá, digamos. Entonces, digamos, no me estoy quejando, estaba feliz de estar en Buenos Aires, pero hay algo reduccionista también en el que tiene que ver con el género literario y con el otro género. J'étais en train de réfléchir, c'est pas facile. Non, mais sur le positif, effectivement, moi aussi, je pourrais dire ce qui est extraordinaire quand un livre rencontre comme ça son époque, son public, et que on comprend pas soi-même. On est face à un phénomène qu'on pouvait pas s'imaginer et qui a un tel soutien de l'opinion. C'est absolument magique, surtout que moi j'étais persuadée au moment où j'ai publié ce livre qu'au contraire il allait être non seulement
enterré ou invisibilisé, comme on le disait justement, ou alors qu'il allait être vraiment très violemment démoli par la critique, et notamment les critiques masculins qui soutenaient jusque-là l'auteur dont je parle dans mon livre. Mais donc ça a été évidemment déjà la surprise de découvrir que l'époque avait changé, que l'écoute était enfin libérée aussi et capable d'entendre ce type de récit et de le soutenir, de le porter. Et ça a été extraordinaire. Ensuite, je dirais que c'est la liberté que ce livre m'a donné ensuite, notamment de pouvoir continuer à écrire. Ça, c'était assez extraordinaire. Et puis aussi, j'ai envie de dire, toutes les rencontres que j'ai faites, les voyages, le fait d'être ici, par exemple, au Chili, c'est quand même extraordinaire pour moi. Et toutes les rencontres, notamment de femmes et de personnes extraordinaires que j'ai pu découvrir, dont j'ai découvert les œuvres, mais avec lesquelles je peux partager encore aujourd'hui des choses, qui sont des amitiés qui se nouent. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai envie de parler que du positif. Voilà. Moi aussi, j'allais parler que de positif. C'est vrai que cuando uno escribe, y a mí me gusta la soledad, obviamente, si eliges esta actividad, esta profesión, es que te tiene que gustar estar solo, porque pasas la mayoría del tiempo solo con libros. Y la publicación, el éxito de un libro permite, como dice Vanessa, ¿no? esos encuentros, esos lazos. Y claro que nunca vas a salir de la soledad que es constitutiva, pero y más en estos últimos años en que se han abierto caminos. El libro de Vanessa ha sido una explosión en Francia, no sé si lo saben, en 2020 ha sido como un libro que ha abierto camino para decenas de nosotras, para que nuestros libros puedan ser leídos. Y entonces estoy súper agradecida, pero yo sé que mi libro está haciendo lo mismo para otras personas. Y esto vivir eso cuando estás vivo, porque uno siempre puede soñar, algún día me va a pasar, pero a lo mejor no lo veo, ¿no? Como es una forma también de mantener la confianza cuando siempre te enfrentas a rechazos y fracasos. Vivir eso cuando uno todavía es capaz de disfrutarlo es maravilloso. Sí, gracias. Me alegro mucho. Tenemos tiempo para, creo que una pregunta del público. O dos, me dijeron bien. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Hay un micrófono? ¿Levantan la mano? Una aquí y otra allá. Son las primeras que vi, por lo menos. Hola. A mí me pasa algo duda con los hombres. ¿Qué pasa cuando se encuentran con ustedes con hombres? Estoy hablando como en general, no o algún intelectual así como mucho más profundo de hablar. Cuando, ¿no sienten que omiten un poco, como que mejor no nos acercamos, mejor no nos leemos, mejor no escapamos de esta cosa como una omisión? Porque deben haber sentimientos encontrados en la opinión, realmente opinión. ¿Me entiende mi pregunta? ¿Se entiende? Sí, es curioso que en los encuentros donde nos invitan para hablar de temas de género, de abuso, etcétera, la mayoría del público son mujeres, la mayoría de los que nos entrevistan, como que hay como un consenso social que es normal que estos temas interesen más a las mujeres, y ahí hay algo que no está bien, ¿no? Que no cuadra. Porque todo el discurso que sostiene estos trabajos es que son temas universales. Entonces, que deberían, o sea, el género, ¿por qué no le va a interesar a un hombre la cuestión de género? Pues todos somos parte de esa sociedad, ¿no? Entonces hay algo ahí que no cuadra muy bien. Pero bueno, no sé si se debe al tema, porque en general las mujeres leen más. Como que leí hace unos años un artículo del Guardian que decía que hay algo curioso, ¿no? Se lee menos en el mundo, la literatura ha perdido su poder político y entonces es un género que va como que de bajada, y entonces los que buscan poder, los hombres, se van a otros lugares y se abren puertas para personas transgénero, mujeres, minorías étnicas, y entonces hay que celebrar también, ¿por qué no? ¿Qué opinan de...? ¿No? Atrás hay un señor de polera roja. No alcanza a ver bien. Ahí.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de escucharlas. Y me era imposible pensar en los discursos críticos de Lorena Amaro, Nati Golubov, Torras, en torno a la construcción de autoría, que es un tema que me interesa mucho, y la proyección transmedial, ¿no?, en esa construcción de autoría, sobre todo cuando se abordan temas como son las cuestiones de género, la transexualidad. Y me gustaría preguntarles cómo han vivido ustedes esta experiencia en su obra. ¿Cómo sienten que su obra no solo ha reconfigurado un discurso en la literatura escrita por mujeres, sino cómo ha incidido también en lo político, en lo social, a través de la proyección transmedial, como este espacio que estamos teniendo acá, por ejemplo, y el cual agradezco mucho? Esa es una de las primeras, y la otra pregunta quiero dirigirla directamente a Sino, disculpa, no sé pronunciar el nombre, Neige Sino, la autora de Triste Tigre, y tiene que ver con un poco lo paratextual en el título. Triste, ¿por qué usar el término triste en el título? Y pienso, por ejemplo, en la tesis de Gerard Genet, cuando habla de cómo incide el título en relación al libro y al lector, ¿no?, a quien lee. Y lo pregunto precisamente por el tema que aborda. Estas dos preguntas agradecería muchísimo para mi tesis, sus respuestas. Sí, las respuestas están en el libro y así, porque si no podría hablar yo 2 días sobre esto. ¿Nos puedes decir qué es transmedial? Sí. Perdón. Sí, en este caso abordo el concepto en cómo se ha ido construyendo, ¿no?, la proyección de la autora a través de las redes, digamos podcasts, entrevistas, todas las intervenciones que tienen a través de lo digital, ¿no?, que hoy usted mencionaba, bueno, se lee menos en general, creo que no estoy muy de acuerdo con eso, y tiene que ver con la incidencia del mercado editorial. Hoy el mercado editorial construye autoras, sobre todo, y eso ha generado una ola de lecturas que agradecemos, ¿no?, pero que igual debe tener unas lecturas ahí más controversiales. Creo que se lee más, pero es cómo se está leyendo y para qué. Creo que serían las preguntas que me planteo. Y en eso entonces trabajo lo de la proyección del discurso transmedial. Gracias. Hay algo un poco raro en mi caso para esto, porque siento que los periodistas que me reciben y me hacen preguntas, por ejemplo, no leen mi libro, ven el podcast, ven el Instagram, escuchan entrevistas que otras personas me han hecho y me hacen preguntas sobre las respuestas o sobre las preguntas de los otros periodistas. Entonces, que digamos que sí, se lee mucha basura, ¿no? Se lee muchas cosas que son estrategias para no leer el libro, que es algo un poco extraño, la verdad. Entonces, sí, no tengo mucha respuesta en lo de la presencia en los medios. El otro día decía una autora francesa, a mí me gustaría a la antigua que el libro se defienda solo, que exista solo, y todos tenemos este deseo y sabemos que se ha vuelto imposible en este mundo, entonces estamos ahí probando una relación de amor y odio con el medio, porque nos dan premios, nos dan visibilidad, que según es lo que va a hacer que nuestro profundo deseo, que es que nuestros trabajos sean leídos, que eso ocurra, pero a veces es una promesa un poco rara, ¿no? Porque demasiado discurso hace que también como que hay mucho ruido alrededor del libro. Sí, ok. Gracias. Siempre está... Una más acá y una pregunta. Yo quería leer y no alcancé. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias. Creo que vengo especialmente de Santiago y voy hacia el norte gracias a una amiga que me trajo a verlas. Estoy muy emocionada de poder verlas personalmente. Me leí el libro de Neige 2 veces. Soy psicóloga y no sé si tengo una pregunta, porque creo que me podría leer el libro una 3.ª vez también, intentando encontrar como rastros, frases que puedan ser
pensadas para un trabajo preventivo o para un trabajo con personas que han vivido una experiencia similar. Agradezco mucho que hayas podido hablar en español y me ha conmovido mucho también que Ariel Florencia pueda estar aquí porque ha sido como ampliar un poco esta mirada desde como el abuso, la transgresión sexual sobre mujeres a otra perspectiva que puede no ser tan distinta en algún sentido, ¿ya? Pero creo, en primer lugar, como agradecer la oportunidad que las haya invitado, sinceramente. Y agradezco mucho la escritura del libro de Nietzsche, mucho. Creo que es un libro que, digamos, no solo que puede usarse en términos psicológicos, preventivos, en fin, sino que como que está lejos de ser también de tener una mirada terapéutica. Y eso también me gusta mucho, porque te invita a otra reflexión, te invita a otra mirada. Y también es una mirada que al menos a mí, estoy haciendo un comentario, no estoy haciendo ninguna pregunta, pero en fin, es como que me produjo esta cosa como de una cierta como reverencia ante la experiencia compartida. Gracias. Eso. ¿Cuántos psicólogos y psicoanalistas en este festival? ¿Cuántos? A ver. Que me parece una cosa interesante que ustedes estén buscando respuestas y como alimento en la literatura. Es muy bello y misterioso. Entonces, gracias por tener curiosidad fuera de su red de especialidad, ¿no? Y que es un poco lo que hacemos nosotros al leer libros de historia, de sociología, de esta complementariedad, ¿no? que estamos postulando. Es muy bello, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a terminar leyendo de partida quiero decirles a todos algo que me parece que es como obvio, pero igual lo voy a decir. Estos son muy buenos libros, independiente del tema, independiente de toda esta conversación media teórica sobre narrar lo vivido, son muy buenas obras literarias, excepcionales, escritas de manera increíble. Así que, por favor, léanse los libros, como dijo Nietzsche. Quiero terminar, porque se ha hablado mucho del tema de la sanación o la no sanación, con una frase del libro Triste Tigre de Nietzsche, que dice: el que escribe, pinta, dibuja, solo puede hacerlo porque ya salió del infierno. Y justamente por eso es capaz de escribir. Cuando estás en el infierno, no puedes escribir o contar nada. Tampoco puedes dibujar o inventar, porque estás demasiado ocupado en estar en ese infierno. Si uno puede poner palabras a lo vivido, escribe Virginia Woolf, es que el acontecimiento está separado del sufrimiento puro, que se vive como irrealidad. Un hecho se vuelve real cuando se puede retomar a través del lenguaje. Así que estemos atentos a sacar a la gente del infierno para que pueda pensar, dibujar y escribir. Muchas gracias por haber venido.